Por sexto año consecutivo llega a Venezuela la campaña de victoria con Kenneth Copeland. 5 y 6 de septiembre, Gimnasio Belisario Aponte. Entrada gratis. Renueva y fortalece tu fe como nunca. Para más información visita es.kcm.org. Por 5 años consecutivos, Kenneth Copeland ha llevado la palabra de Dios a los corazones y hogares de Sudamérica y Latinoamérica a través de la campaña de victoria de Venezuela. Let all the world know que todo el mundo sepa that there is a God in Latin America. que hay un Dios en América There is a Latina, God in South America. hay un Dios en Sudamérica, There is a God in Central America. hay un Dios en Centroamérica His name is y Jesus. su nombre es Jesús. Hallelujah. ¡Aleluya! Pero ¿cuál es la fuerza que hay detrás de este mover en Latinoamérica? Escuchar y obedecer la voz de Dios. The Lord instructed me to come to Venezuela. El Señor me instruyó en forma específica que viniera a Venezuela. His word came to me. Su palabra me vino a mí. Kenneth, Kenneth, a great part of your ministry is in the Latin world. gran parte de tu ministerio está en el mundo latino. Sí, señor. Y dije, sí, Señor. Te recibo. Amén. We began to print our books in Spanish. Comenzamos a publicar nuestros libros en español. We began to work on our Spanish broadcast. Comenzamos a tener el programa en español. Amen. Amén. And here I am. Y aquí estoy. Amén. Amen. Amén. ¿Y los resultados? ¿Qué impacto ha habido a lo largo de estos años? Gracias a las enseñanzas del hermano Copeland, a partir de estos 5 años que él ha venido a Venezuela, puedo decir que he dado no 1 ni 2, sino 3 y 4 y 5 pasos de fe agigantados. He crecido espiritualmente, he enseñado a mi familia a andar por fe. Un despertar a la palabra de Dios, vivir el poder transformador de su palabra. Mi vida había quedado en total desorden, vacía. Yo creo que en mí se cumplía lo que decía, mi vida estaba totalmente vacía. Cuando llego a esta palabra, al ministerio Kenneth Copeland, mi vida empieza a cambiar. Mi vida empieza a tener un cambio, pero un cambio radical. Yo corrí, antes de que esto viniera a mi vida, yo corrí al suicidio. Quitando todo temor, duda e incredulidad. La palabra tiene poder, como nos ha enseñado el hermano Copeland. La palabra tiene poder porque es lo que Dios ha declarado, es lo que Dios ha dicho. Y si la palabra lo dice que puedo tenerlo, yo lo puedo tener. Una gran revelación de las riquezas del reino de Dios. All the gold, all the silver belong to him. Todo el oro y toda la plata le pertenecen a Él. If it belongs to him, it belongs to you and me. Y si le pertenece a Él, nos pertenece a usted y a mí. ¡Aleluya! Es posible vivir bajo los beneficios de la redención, bajo los beneficios de la prosperidad, de la salud, de la bendición, que abarcan todos los aspectos de nuestras vidas. En lo económico hemos sido súper prósperos. De un salario de 8,000 pasamos a un salario de 40,000. La verdad maravillosa de que Dios sí te ama y está más cerca que el latir de tu corazón. Si había en mi corazón dureza, hermana, y el Señor puso amor en mi corazón, amor por esa persona que está conmigo, amor por mí mismo. 15,000 personas asistieron a la campaña de victoria de Venezuela. Cientos de pastores asistieron de toda la nación y países como Perú, Colombia, México, Aruba y Curazao. Nothing, nada in this world order that faith won't overcome. No hay nada en este mundo secular que la fe no pueda vencer. We live by faith. We're in the kingdom of God. Estamos en el reino de Dios. Sin duda alguna, la campaña de victoria de Venezuela es una clara evidencia
del despertar y derramamiento del Espíritu de Dios en Latinoamérica. Jesús es el Señor. Y aquí Gloria a Dios. La Biblia enseña que todo creyente nacido de nuevo lleva el reino de Dios dentro de sí. ¿Pero qué significa esto? Hoy en La Voz de Victoria del Creyente, Kenneth Copeland describe el asombroso poder que poseemos como portadores del reino de Dios. Abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Gracias, Señor Jesús. Vamos a leer verso 23. Mejor desde el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ajá. La mayoría de los cristianos, cualquiera que sea la imagen mental que se hayan formado de Jesús, sea la que sea, pocos lo ven como un predicador. Se lo imaginan descalzo y caminando por ahí, con su aureola dorada en la cabeza, como un angelito, o lo ven con una oveja en los hombros. ¿De dónde sacan eso? De los cuadros religiosos y de esos folletitos de la iglesia. ¿Cómo es posible que cualquiera puede dibujar el ratón Mickey, pero no saben cómo era Jesús? ¿Por qué? Pues ellos le prestan más atención a Disney toda la semana y el domingo cuando van a la iglesia ven a Jesús con aureola, pues nunca se ocuparon de renovar su mente. Siguen con la misma imagen que tenían de Jesús a los 5 años, aunque ya pasen de los 50. Esto es importante. Ahora, Jesús es todo un varón. ¿A quién conoces que resista azotes con látigos de múltiples tiras punzantes? Fue flagelado hasta ser desgarrada su carne y hasta llegar a sus huesos, y luego le dieron más golpes, lo patearon, lo abofetearon, y por sus poros brotaban muchas gotas de sangre, y estaba resistiendo al diablo. Y con todo luego gritó. Él no fue un cobarde. Era un hombre cabal. Amén. Oh, me emociona hablar de él. Es un predicador. Empezó a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos, repito, el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés. Mira el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino. Fíjate bien. ¿Lo ves bien? Enfócate en eso. Y predicando el evangelio del reino. Es lo primero. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solo iba sanando,
predicaba la palabra, el evangelio. ¿Qué pasó? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, vamos al evangelio de Marcos, el capítulo 6. Verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Qué crees que hacía allí? Lo mismo. Amén. Que enseñaba las buenas nuevas del reino de Dios. Lo veremos en un momento. Y muchos oyendo se admiraban y decían, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso, dice que no pudo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Él predicó el evangelio del reino. Él dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo yo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero ellos enojados dijeron, ¿quién se cree que es para venir a decirnos todo esto? Él es tan solo el hijo de José y María. Él vino un día a mi casa a arreglar la puerta del gallinero. Aprendí que a veces el servir a otros no te da popularidad. Y hace ya años un pariente mío le preguntó a otro, ¿crees que Kenneth habla por Dios? Y mi primo le dijo, pues sí. ¿Y crees que sea profeta? Y mi primo dijo, sí, claro que sí. Pero solo es nuestro primo. Te diré algo, todos los profetas tenían parientes. Y en su mayoría no les hicieron caso. Pero yo soy muy bendecido. Dios ha sido fiel con mi familia, respondió a las oraciones de mis padres, las de mi abuela y hasta las de mi bisabuela Owens. Gloria a Dios. Y del bisabuelo McDonald, que era un predicador ambulante de aquellos tiempos. Gloria a Dios, Dios ha sido fiel y nuestra familia sirve al Señor Jesucristo. Y yo acepto ese honor con gran humildad y me da emoción y yo gozo de la honra que mi familia me da. Amén. Te agradezco, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ves lo que sucedió ahí? Él no pudo hacer milagros, predicó la palabra. El poder estaba allí para sanar y hacer la obra. Pero en vez de generar fe, generó deshonra entre ellos, hasta impuso manos en algunos, lo hizo incluso porque eran parientes. Él conocía a esa gente, creció junto con ellos y quería que sanaran. ¿Me dices que Jesús impuso manos en algunos y que no sanaron? La traducción del griego dice unas dolencias menores. Dolencias menores. Qué triste. Más triste es que sigue pasando hoy. No ven que Jesús sigue predicando. Ahora, vamos al libro de San Mateo. Vimos el capítulo 4, vamos al capítulo 9. Mateo 9. Percibo lo que alguien dijo. ¿Por qué el hermano Copeland llegó tarde?
¿Estás seguro? Dios ordena los pasos del justo. Yo no sé por qué razón el elevador no venía. Y no me importa. Pero hermano Copeland, un momento, déjame decirte algo. No sé qué tenía planeado el diablo para mí, pero falló. Amén. ¿Sabes qué? Soy muy feliz. Un ascensor atascado no es suficiente para que me enoje. Antes yo hubiera pateado la puerta del ascensor y le habría gritado. Le recordaba a Gloria de una situación que supimos hace algunos años, en los 70, cuando al poder de Dios se le conoció con el nombre de Movimiento de Jesús. Y sigue siendo el Movimiento de Jesús, pero se le conocía así, y los hippies aceptaban a Jesús, quedaban libres de las drogas y de toda clase de cosas. Ganábamos gente en las calles y todo eso. Era maravilloso. Tomamos el ascensor en una conferencia para empresarios cristianos. Oh, no, yo no iba en ese elevador, pero gente que sí fue nos contó a Gloria y a mí lo que ocurrió ese día. Tomaron el elevador para bajar a la reunión y se detuvo de repente. Clon, 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 se atoró. Y iba lleno de cristianos bautizados en el Espíritu que hablaban en lenguas. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! Esto se va a caer y nos va a matar. No tenían enseñanza, pero recibieron una lección. Ellos actuaron como los demás, no estábamos al tanto de esto. Y había un joven allí que tenía el cabello así de largo y llevaba una cruz al cuello en una correa de piel y era así de grande. Estaba parado y con su Biblia enorme en la mano dijo: esto es labor para el Espíritu Santo. Y ordenó al elevador funcionar en el nombre de Jesús, y se oyó clon, 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 y quedó como nuevo y tenía una gran sonrisa. Él no había escuchado a los otros. Lo último que oyó fue sí, y lo hizo muy bien. Pero bueno, ¿quién es este? Esto es labor para el Espíritu Santo. Y quizá uno de los nuestros lo ganó para el Señor. Oh, no te digo, la pasábamos bien y hoy también. ¿Qué hacíamos? Predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, Mateo 9, verso 35. Qué gran ejemplo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Y lo sigue haciendo hoy. Lo que hablo no lo hablo yo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me mostró que haga, y solo debo decir lo que oigo decir a mi Padre. Si alguien lo cree, hecho. Amén. Nada de eso ha cambiado. No puedes cambiar el proceso que empezó el día que Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. El Espíritu se movía sobre el abismo.
Amén. Dios le dio instrucciones a Moisés, él obedeció y funcionó. Mas un día le dio una orden y él no obedeció. El agua salió, pero Moisés se metió en problemas porque lo hizo a su manera y él se enojó mucho contra el pueblo. Vociferó tonterías, pero no dijo lo que Dios le dijo. Dios le dijo qué decir en el Mar Rojo y qué hacer. Él lo dijo y lo hizo. Funcionó. ¿Ah? Bien, ¿ves? Ese es el proceso del reino. No lo puedes cambiar ni Satanás. Él solo puede intentar manipularlo. El sembrador siembra. A los de junto al camino les siembra la palabra, pero después viene Satanás y quita la palabra. Él anda tras la palabra. Tú no le importas, vivas o mueras, él te odia. No le importa si te vas al cielo o al infierno, él te quiere fuera. Pero te diré algo, él te tiene mucho miedo. Eres un portador. Eres el cuerpo de Cristo. Es decir, del ungido. Eres portador. En ti está el poder para remover cargas y destruir yugos. En 50 segundos tú derribas lo que Satanás tramó durante 50 años. Y si no puede distraerte y robar tu atención, no te puede detener. Es todo lo que hace. Está tratando de manipular el proceso, pero no puede cambiar el proceso del reino. Así funciona el cielo todo el tiempo. Así fue creada la tierra y puesta en marcha. Siempre ha sido así y siempre será así. Señor, esto te ayudará a entenderlo. ¿Por qué es que cualquier ángel, aparte de Satanás, déjame expresarlo de otro modo, más allá del milenio, más allá del cielo nuevo, tierra nueva, llena de ángeles, y ¿por qué no hay ángeles que piensen como Satanás cuando era Lucifer? Porque Satanás era el querubín ungido. No es que fuera tonto. La Biblia dice que era perfecto cuando fue creado y se encontró iniquidad en él. Él comenzó una guerra que no empezó en la tierra. No, él la empezó en el cielo y Dios se encargó muy bien de él. Lo echó de ahí y no fue fácil hacerlo. Hubo una guerra. Nunca le hagas la guerra a Dios. Si lo haces, te caerás noqueado. Perdiste. Se acabó. ¿Por qué no hará eso algún otro ángel? ¿Sabes qué es? Esta Biblia no son palabras, es ley. Amén. No, vivimos bajo la ley del amor y el diablo no. Esa ley no estaba vigente cuando Lucifer pecó. Pero hoy sí, con tan solo pensarlo. ¡Wow! Un viejo ángel carcelero se le acercó y le lanzó un gancho a la quijada, pero ¿sabes qué? No hay perdón para la maquinaria diabólica. ¿Qué haces con una máquina? La apagas. ¿Me doy a entender? Por esa misma razón Dios fue tan lejos que lo
probó en la tierra en combate espiritual con Satanás, y Jesús lo venció con la Biblia. Y así el hombre fue exaltado a ser como Dios. Amén. Y ningún ángel nunca, jamás lo será, ni jamás habrá hombre de esa naturaleza. Pues en cuanto seamos glorificados, será el fin de ellos. Ya no habrá más de esos. Ya no. ¿No te hace feliz ser de Cristo? ¡Gloria a Dios! Sí, feliz de haber nacido de nuevo. Oh, sí, iremos caminando por la calle y habrá gente que se detenga y diga: oh, mira, allá, míralos. Míralos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Allá vienen los glorificados. Nunca los he visto de cerca. ¿Y tú? Siempre que los veo están alabando a Dios. Mira, aquí vienen dos. Quizás nos cuenten historias sobre Jesús, de cuando estaba en la tierra. Y oh, mira aquel, míralo, mira allá. ¿Estás viendo las cicatrices que trae? Oh, han enfrentado grandes batallas. ¿Crees que nos hable? Claro que sí. ¿Tienes un par de años? Tenemos todo el tiempo. Siéntate, hablaremos por 1000 años, gloria a Dios. Pero 1000 años es un día. ¿Me explico? Piénsalo, el tiempo que vivimos, estos 90, 110, 120 años aquí en la tierra, es el tiempo más corto que jamás vivirás en un lugar. ¡Ajá! ¿Qué dice el hermano Moore? Pronto, sí, muy pronto. Sí, pronto, sí, muy pronto. Todo esto cambiará. Tú vas a cambiar. Amén. Por 6º año consecutivo llega a Venezuela la campaña de Victoria con Kenneth Copeland. 5 y 6 de septiembre, Gimnasio Belisario Aponte. Entrada gratis. Renueva y fortalece tu fe como nunca. Para más información visita es.kcm.org. Sigue creciendo en la palabra de Dios y en tu fe. Visítanos en es.kcm.org y ten acceso a artículos que edificarán tu fe a toda hora. También puedes ver el programa de hoy en línea, el devocional diario y la revista mensual. Recibe hoy la gracia sobreabundante de Dios y vive en la bendición.